Como les estaba diciendo, la charla de hoy es de Sonia Cibaja y se llama Planning Test Cases Escenarios. Espero la disfruten. Solo recordatorio, la charla la pueden poner en el timesheet como GapU Event, Education GapU Event. Y las preguntas Sonia las va a solicitar al final de la charla. Y porfa, los que estén remotos, si se pueden poner el nombre o el correo para efectos de tracking, genial. Muchas gracias y que disfruten. Todo suyo, Sonia. Buenas. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Sí, hola. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre un approach que hemos estado fomentando en GAP como parte de la práctica de QA manual, pero no es específico de la gente que se dedica a QA manual o que su perfil está más orientado a QA manual. Esto es un approach para la planeación de escenarios de test cases. Bueno, primero que todo, quiero que se imaginen este escenario, digamos, estamos en medio de un sprint, no sabemos por dónde o cómo empezar, nos estamos quedando sin tiempo, no hemos hecho los test cases, o sea, no podemos empezar a ejecutar los test cases, a hacer nuestro testing, y de un pronto a otro nos preguntan por un estimado, cuánto tiempo vamos a tardar, y simple y sencillamente no lo podemos hacer. O bueno, o también puede ser que nos pregunten si vamos a salir con todo el trabajo, o nos piden que si podemos reducir pruebas en caso de que estemos cortos de tiempo, y no sabemos cómo responder. Ante esto, entonces, creo que nos preguntarían, o nos preguntaríamos también, ¿por qué nosotros no creamos test cases? ¿Verdad? Sería lo que, digamos, ante el primer escenario de vernos que no tenemos test cases o no hemos empezado, nos preguntarían, ¿por qué no tenemos test cases? Bueno, hay miles de razones, ¿verdad? Podríamos decir que la cantidad de recursos de QA versus la cantidad de developers que hay en el team. Hay muchos developers y somos pocos QAs. Los user stories o los bugs, digamos, tickets, no están claros. Invertimos mucho tiempo tratando de recopilar esa información y cuando nos dimos cuenta estábamos ya, como en el primer escenario, a mitad del sprint. También decimos que los sprints son cortos. En algunos proyectos, la gente tiene la dicha de tener sprints, digo yo, de 3 semanas, ¿verdad? Pero casi que lo general es tener sprints, bueno, sprints o ciclos para la gente que maneja Kanban, ¿verdad? De 2 semanas. Y prácticamente al final de cuentas, la carga de QA, o sea, es bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos vemos abrumados. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, mantener la calma primero que todo y comenzar a planear nuestros escenarios de test cases. ¿Por qué escenarios? Porque es en donde vamos nosotros a definir qué es lo que vamos a testear antes de llegar a comenzar a hacer los test cases. Bueno, primero, ¿qué es la planeación o cómo podríamos definir planeación? Podemos decir que es algo tan simple como bueno, tiene significados más extensos, pero podríamos decirlo de una manera simple, que es el proceso de pensar, ¿verdad? En organizar y desarrollar actividades que nos van a ayudar a cumplir con nuestras metas. ¿Qué tipo de actividades? Ya sean estrategias, calendarios, timelines, checklists, todos aquellos recursos que nos sirvan a nosotros para poder cumplir con los objetivos que tenemos en el sprint o durante el proyecto. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a la planeación de los escenarios? Hemos definido una serie de pasos que los vamos a llamar como los pasos básicos, porque después de esto podemos obtener o podemos continuar con otras tareas que nos van a beneficiar
a futuro. Entonces, para comenzar a planear nuestros test cases, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero es un proceso de análisis. ¿Qué vamos a analizar? Los tickets, ya sean user stories o bugs que tengamos en el sprint. ¿Para qué los vamos a analizar? ¿Verdad? ¿Para qué? Para ver si tienen una descripción clara o para aclarar nosotros la descripción, a ver si entendimos bien de qué se trata el asunto o no. También para definir el scope, porque muchas veces los tickets o los user stories son tan ambiguos que en realidad usted no sabe de qué hay que hacer, ¿verdad? También para ver y conocer, digamos, los criterios de aceptación. Generalmente nosotros como QAs no definimos los criterios de aceptación, pero sí podemos colaborar o ayudar a clarificarlos. ¿Cómo pasa esto? Cuando nosotros estamos en un proceso de análisis, comienza ahí como el juego de preguntas. Entonces, digamos, nosotros vamos con el developer o con el product owner y preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si sucede? Ay, mira, muy buena pregunta. ¿Y qué pasa si esto? Ay, mira, no habíamos pensado en eso, ¿verdad? Entonces, que en ese proceso, como les dije, vamos a ayudar nosotros también, ahí es donde vamos a colaborar a que se clarifiquen y ellos puedan decirnos a nosotros cuáles son los criterios de aceptación del user story o del bug. Ok, una vez que tenemos ya este análisis hecho y ya tenemos el user story como más formadito, porque digamos, en un mundo ideal, imagínense, sería genial que el user story venga completísimo desde el primer momento, ¿verdad? Que usted diga, ah, no, esto es pan comido, llega usted y analiza, no hay nada, digamos, no hay nada más que preguntar y comienza. Pero eso no pasa. Entonces, una vez que hemos analizado, empezamos a definir cuáles son los escenarios que nos presenta ese user story, ¿verdad? Generalmente definimos un escenario por criterio de aceptación, pero muchas veces nos encontramos con criterios de aceptación que son, digamos, tal vez los ponen de una manera más extensa o en una prosa más extensa y entonces de ahí podemos sacar varios criterios, o perdón, varios escenarios. Después de la definición de estos escenarios, pasamos a un proceso de priorización de los escenarios. ¿Qué quiero decir con priorización de escenarios? A veces tenemos un user story y nos dicen, bueno, por ejemplo, cuando ustedes se cliquen en el botón de salvar, tiene que mostrarle un mensaje de éxito si fue exitoso o de error si fue, si no fue exitoso, si falló. Entonces nosotros podríamos pensar que podríamos validar, digamos, el mensaje, ¿verdad? Entonces, tiene mayor prioridad que me muestre el mensaje y tiene menor prioridad que el mensaje sea específicamente o se lea como nos dijeron. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no está afectando la funcionalidad, ¿verdad? Entonces, en ese momento es en donde nosotros empezamos a priorizar esos escenarios. Obviamente depende del user story, porque puede ser que tengamos un user story que esté más enfocado, digamos, en wording y esas cosas, entonces ahí esa es la prioridad, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y eso es algo que nosotros debemos preguntar en la parte del análisis, ¿verdad? Tratar de entender qué es lo que nos están pidiendo realmente en el user story. Ok, después de la priorización, vamos a empezar a clasificar los escenarios de acuerdo a la priorización, ¿verdad? Entonces, esa clasificación es como decir, ok, tengo tantos high, tantos medium, tantos low. Digamos, ese rango de priorización puede variar de proyecto a proyecto, puede ser un small, medium, large, de acuerdo a cómo se defina en el proyecto. Entonces, estos son los pasos básicos para nosotros empezar a planear nuestros escenarios de test cases. Una vez que tenemos, digamos, este proceso claro o tenemos ya, o logramos este proceso,
podemos hacer algunas cosas adicionales, como por ejemplo, identificar recursos. ¿Qué tipo de recursos? Pueden ser recursos de QA, ok, vamos a necesitar 1, 2, 3 personas que se encarguen digamos, de ejecutar las pruebas o de crear las pruebas, o bueno, el team va a ser de 2, 3 personas. Podemos determinar si vamos a necesitar fixture data, ¿verdad? A veces necesitamos probar algo y no es como que yo meta unos datos ahí, patito, ¿verdad? Sino que necesitamos datos reales o tal vez datos complejos que tienen una estructura compleja y nosotros no podemos generar esos datos. Entonces, hay que definir si vamos a necesitar también ese tipo de datos. Si vamos a necesitar herramientas, como por ejemplo browsers. En muchos proyectos se utiliza, o bueno, se hace cross-browser testing. No solamente probamos en Chrome, digamos que es como el más común, digamos, según las estadísticas es uno de los browsers más común, sino que nos piden también que en Firefox o tal vez una aplicación específica tiene que probarse en Safari. Bueno, entonces ahí vamos nosotros definiendo. Si vamos a ocupar algún ambiente específico, no, si solo lo vamos a probar en el ambiente de QA o hay que probar en QA, hay que probar en staging y al final de cuentas también vamos a tener que probar en producción, o si un grupo específico que no somos nosotros se va a encargar de probar en producción. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que tomarlas en cuenta, porque al final de cuentas esto nos va a servir o nos va a ayudar para nosotros poder hacer estimaciones. Entonces, ¿qué es el siguiente paso, verdad? Entonces, podemos hacer estimaciones de ¿qué? De tiempos de creación, de tiempos de ejecución y con otras variables, digamos, que son esos recursos que nosotros hemos identificado. Después, digamos, otra cosa que podemos hacer, otro paso adicional, es asignar las tareas y definir los timelines o los deadlines. Y al final, digamos, todo esto nos va a permitir a nosotros proveer estatus y proveer el progreso. Y cuando nos agarren así, digamos, cuando nos digan cuánto tiempo van a durar, nosotros tengamos una respuesta asertiva. No simplemente sea como, no lo escucho y me desconecto y se me fue la conexión, ¿verdad? Ok, entonces, ahora vamos a ver un poquito un template, que es el que hemos estado utilizando para ver ya, digamos, materializado todo esto que les expliqué. Vamos a ver aquí el template. Si quieren les pasas el user story. Ahí, Fernanda les va a pasar un user story, igual por aquí lo vamos a ver, que es un ejemplo de un user story, ¿verdad? Con su criterio de aceptación definido. Entonces, ahorita lo leemos. Vamos a ver acá el template, ¿verdad? Básicamente el template tiene 3 hojitas, ¿verdad? La principal, o en la que nosotros vamos a trabajar la mayor parte del tiempo, es esta segunda hoja, que se llama Sprint or Cycle Number. Ahí nosotros, la idea de esto es definir ahí, digamos, por cuál sprint vamos, sprint 1, sprint 2, ciclo 1, ciclo 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? La primera columna es el nombre del QA. Si somos un team de 1, 2, 3 personas, ahí vamos a poner el QA que está trabajando un ticket u otro ticket, ¿verdad? La segunda columna es, vamos a ver si se ve mejor ahí. La segunda columna es el número del ticket. Entonces, acá lo que vamos a poner es, como por ejemplo, User Story 100, User Story 200. Algo muy importante que nosotros, digamos, tenemos la buena práctica de hacerlo, es cuando nosotros manejamos una herramienta como Jira, copiamos el link de ese ID y lo ponemos acá. No solamente que yo escriba User Story 100, ¿verdad? Sino poner el link para nosotros tener un acceso directo
a dónde tenemos ese ticket donde está la descripción ya con mayor detalle. Tenemos la columna de el título, entonces nosotros ponemos el título. Alguien nos podría decir, bueno, ¿para qué tienen el número de ticket y también tienen el título? Es simplemente para clarificar, porque no es lo mismo que yo me acuerde cuál es el ticket 1500 a que me acuerde cuál es el ticket 50. Entonces, digamos, para efectos de clarificación, también escribimos el nombre del ticket. En la siguiente columna, que es criterios de aceptación, ahí vamos a poner nosotros todos los criterios de aceptación. Esta columna de criterios de aceptación es por ticket. Entonces, digamos, por ejemplo, yo tengo aquí el user story 100, aquí tengo el nombre del ticket, no sé, nombre, perdón, dice al revés, user story 100, título, aquí digamos, yo soy el recurso que me voy a encargar de este ticket, y aquí voy a poner yo toda la cantidad de criterios de aceptación. Si tengo un criterio de aceptación, si tengo otro criterio de aceptación, y ahí N criterios de aceptación. En la columna de escenarios de testing, o el escenario de prueba, vamos a ir definiendo en cada línea un escenario. Y lo vamos a copiar, digamos, en la columna donde dice número de ticket, vamos a ir corriendo ese número de ticket para tenerlo asociado. Después, otra columna importante es el tipo de test case. En este caso, este template, que es un template básico, tenemos sprint o regression para nosotros identificar cuáles son. Claro. Ay. Ya lo vi, ya lo vi. Ay, no, creo que está deshabilitado. Ok, ahí. Suave. Ya no lo puedo. Vamos a ver si lo puedo hacer más pequeño. Como ahí. Ok. En el tipo de test case, en este template tenemos sprint y regression, pero podemos tener N cantidad de tipos de acuerdo a las necesidades y la naturaleza de cada proyecto. La prioridad del test case, esto va relacionado con la partecita o el proceso o el step en donde definíamos la prioridad del escenario en el esquemita de pescadito que vimos hace un rato, ¿verdad? Entonces ahí yo voy a decir si este escenario es medium, es high o es low. En la prioridad de ejecución vamos a poner igual si es medium, low o high, vamos a poner la prioridad de la ejecución. En la siguiente columna, en caso de que nosotros tengamos una herramienta como Jira, aquí vamos a poner el ID del test case. Esto nos sirve a nosotros como para control también de saber si ya hemos creado o no un test case. En la columna de PBT, esto es una columna de yes, no, para ayudarnos a definir cuáles son los escenarios que van a ser parte del PBT. El PBT es el Production Validation Test. En algunas estrategias, digamos, cuando nosotros venimos y hacemos el sprint testing, venimos y después hacemos el regression testing y después hay que hacerlo en el ambiente de producción. Entonces, generalmente lo que hacemos es tener una suite un poco más reducida, que es lo que llamamos el Production Validation Test. Entonces, ¿para qué? Para no volver a repetir toda la regresión, nos ahorramos tiempo y eso es lo que se va a ejecutar precisamente en el ambiente de producción. A veces lo hacemos nosotros, a veces lo hace un tercero.
Después de esto tenemos, no lo puedo, vamos a ver. Ay, sorry, chiquillos, ya se me hizo un enredo aquí. No lo puedo volver a la normalidad. Bueno, no sé si aprecian bien, pero esta columna de aquí es para notas adicionales y esta columna de aquí es para tiempo de creación y esta de acá es para tiempo de ejecución. Entonces, de acuerdo a cada escenario de testing que nosotros tengamos, vamos a definir, ya sea por experiencia o, digamos, en algún rate, digamos, de acuerdo digamos, como a la velocidad del equipo, ¿verdad? Vamos a definir cuál es el tiempo de creación, y obviamente, dependiendo de cada escenario, vamos a definir cuál es el tiempo de creación de cada uno de esos escenarios y cuál es el tiempo de ejecución. Entonces, ejecución para los escenarios de sprint y para los escenarios de regresión. De esta manera, nosotros vamos a poder tener luego un estimado de cuánto tiempo nos va a tomar crear toda la suite o todos los test cases que tengamos para ese sprint, e igual cuánto es el tiempo y la cantidad de tiempo que nos va a tomar ejecutar. No la puedo volver, chiquillos. No, no me funciona. Y el problema es que no me deja como navegar. Con el tab. No, porque está en Zoom, entonces se... Ok. 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 Bueno. No, pero no me puedo pasar no, de Shift. Arriba en la pestaña, ve que hay una lupa. Un segundo, voy a volver a cargar porque no. Ok, aquí está. Ok. Bueno, estábamos en esta hojita. Luego la segunda hoja, digamos, o en orden de importancia, es esta hoja que tenemos por acá, que es la de estimaciones. Entonces, bueno, acá nosotros podemos tener esta tabla, la podemos tener en esta hoja, la podemos tener o manejar en un documento aparte, que básicamente es como una tablita de resumen que me va a permitir a mí dar respuesta cuando me pregunten sobre las estimaciones. Entonces, aquí, esto es como una tabla dinámica, nosotros podemos variar aquí el tiempo de creación, digamos, de un test case. También podemos variar aquí el tiempo de ejecución de un test case y vamos jugando con los valores acá, digamos, si tenemos un recurso de QA, si tenemos 2 recursos de QA, si tenemos que hacer esto en 3 o 4 browsers, ¿verdad? Y nosotros vamos viendo aquí cómo va cambiando el tiempo de, digamos, las estimaciones. También podemos, esta tabla la podemos hacer dinámica, trayéndonos los datos que tenemos en los otros tabs, digamos acá. Por ejemplo, hacemos un counter y nos traemos el número de test cases que tengamos por tipo, digamos, si son de sprint, de regresión, de smoke, del tipo que nosotros hayamos definido. Y la tercera hojita, digamos, es como un cuadro resumen, por decirlo así. Entonces, en este cuadro, bueno, la idea es que la hoja esta que dice sprint or cycle, vamos a ir generando una hoja de esas por sprint, ¿verdad? Entonces, en esta que es el cuadro resumen,
ahí vamos a ir anotando por sprint, de acuerdo con cada tipo de testing. Entonces, por ejemplo, tenemos esta sección que ustedes ven acá en verde. Entonces, ahí tenemos estas columnas que están acá. Esas columnas son automatizadas, por decirlo así. Igual estas otras que están acá, pero estas se van ajustando de acuerdo al valor que yo ponga acá en la columna que dice el número de test cases planeados. Entonces, al final, por ejemplo, yo planeé 150 escenarios y yo puedo llevar el control ahí de cuántos escenarios a la hora de la ejecución han pasado, cuántos han fallado, cuántos faltan por correr, cuántos están bloqueados, cuántos están deferidos, y voy obteniendo acá porcentajes. Esta parte es para control del progreso. Entonces, puedo, digamos, como llevar el tracking del progreso de la parte del sprint status y también de la parte de regresión. Dependiendo de la naturaleza de los proyectos, también se requiere llevar un tracking como estos para la parte de smoke. Hay otros que no. Entonces, digamos, cuando no lo tenemos, entonces lo que hacemos es nada más llevar un control acá de si se corrió o no. En esta columna de acá vamos a hacer un resumen con IDs de los defects que se reportaron o que reportamos nosotros como team de QA. Acá los defects de regresión, acá otros defects, digamos, esto dependiendo de la clasificación, puede que, digamos, que no se tengan tantas definiciones, entonces manejamos la cantidad de columnas de acuerdo a lo que tengamos en el proyecto. Y esta columna de acá la tenemos para llevar el control de los defects que ha encontrado el product owner, ¿verdad? Una columna final para comentarios, y al inicio lo que vamos a ver es esta parte celeste que está aquí, es como el estatus general, que nos va a incluir, digamos, la parte del sprint testing y la parte del regression testing. Entonces, vamos a volver un toquecito aquí, digamos, en donde tenemos estos user stories, perdón, este user story, ¿lo ven bien ahí, chiquillos? Sí, ya vi. Ahí. Sí. Ok, entonces esta parte la vamos a hacer un poco más dinámica. Entonces, basado en este user story que tenemos acá, leyendo los criterios de aceptación, yo quiero que ustedes me vayan diciendo, que los vayan pasando por el chat, los que están aquí presentes, ustedes me van diciendo posibles escenarios o bueno, los escenarios basados en estos criterios de aceptación que nosotros identificamos para ir poniéndolos acá digamos, en este template. Vamos a ver. User story 00. Como no tenemos un título, le vamos a poner título. Acá, en el criterio de aceptación, lo que haríamos es copiar todo este criterio de aceptación. Como es muy largo, no lo voy a copiar todo, pero lo voy a colocar acá. ¿Verdad? Ok. Ahora sí. Quiero que me ayuden a definir algunos escenarios que podemos sacar para ir colocándolos acá. Chicos. Básicamente el user story lo que dice es que un usuario de un website
Lo que se quiere es que el usuario de un website tenga la habilidad de proveer feedback, ¿verdad? De esta manera, los owners o los dueños del website puedan considerar la opinión o los concerns, las dudas que tengan los usuarios para el futuro. Entonces, el criterio de aceptación dice, en un rol de usuario logueado o de usuario de, digamos, invitado, un guest user, cuando abro la página de feedback, el sistema me muestra el form para someter feedback. Dice que este form va a tener un campo para email o un text para email, va a tener uno para el nombre, va a tener uno para el comentario y dice que esos campos van a ser requeridos. Cuando yo complete el formulario con un email válido, con un nombre, con un comentario, y cuando le haga clic en el botón de submit, el sistema va a enviar el feedback y va a mostrar un mensaje de éxito con esa leyenda que dice "You successfully submitted your feedback". Es un flash message y el sistema va a limpiar, digamos, los campos del formulario. Entonces, ¿qué escenarios podemos nosotros definir para poner acá? Digamos, como para empezar a planear nuestros escenarios. Uh-huh. Entonces, digamos, email, name, ¿algún otro? El botón de submit. El botón, ajá. Vamos a ver. Por acá me dicen primero que el email sea válido, ¿verdad? Sí. Tiene que tener un botón de submit, ¿verdad? Uh-huh. Es requerido también, porque sin el botón de submit se puede hacer, ¿verdad? ¿Algún otro escenario? Que salga el mensaje de confirmación. Ok. Y otro sería que se borre al final, ¿no? Ajá. Confirmation message displays on success operation, digamos. Y el otro, ¿cuál fue el que dijiste? Que se borre. Sí, que se borren como toda la información que habías puesto, creo que decía ahí en el user story. Ok. Ajá. Este es el happy path y hay escenarios negativos, como que pasa así. Ajá, también. Ajá, entonces todo eso es parte del proceso de análisis que nosotros debemos hacer. Entonces todos esos escenarios nosotros los vamos a ir colocando en esta parte. Como por ejemplo, como dice aquí Julie, digamos, si tenemos escenarios, estos escenarios que mencionamos acá vienen siendo el happy path, pero si tenemos, digamos, todas las rutas, digámoslo así, rutas alternas o casos alternos, nosotros vamos definiendo esos escenarios acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de test case? Vamos a partir de que este user story es un user story nuevo. Digamos que esta página no existía, entonces yo tengo que validar esto como si fueran parte de la validación del sprint. Entonces, digamos, ¿qué tipo de test case? Digamos, yo voy a decir, esto es un sprint test case. Casi todos son escenarios de sprint, ¿verdad? Si yo encuentro algún escenario de regresión, ¿verdad? Que recordemos que la regresión, o cuando yo ocurre una regresión, es para
validar que los cambios que yo haya hecho no me afecten los cambios que, perdón, la funcionalidad que yo ya tenía. Entonces, todos esos escenarios de regresión, yo los voy a colocar acá. Esos serían los escenarios negativos. No, los escenarios negativos igual los voy a definir acá. Ok. ¿Verdad? Entonces, digamos, si quieren me dan un escenario negativo. Pues que, por ejemplo, en el cambio en el field del nombre tú pongas caracteres especiales. Ajá. Pues como que no los permita el sistema. Validar el campo. Ajá. Ajá. El user story no dice qué hacer en esos casos. Entonces, cuando le pregunta al cliente o va y se lo dice. Ajá. Como, bueno, acá Julie está diciendo que, digamos, por ejemplo, el user story no menciona qué hacer en esos casos. Por ejemplo, en el caso de que digamos, la persona ponga caracteres inválidos en el nombre o que ponga un formato de email que no es, no me están diciendo que yo que tengo que hacer. Ajá, sí, perdón, casi no lo escucho. No, que sí, tienes razón, eso no decía el user story. Ajá, entonces digamos, ¿qué hacemos nosotros en estos casos? Entonces ahí es en donde comenzamos nosotros a dar valor agregado como QAS. Entonces nosotros vamos y preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Ya la aplicación tiene un charset definido para los caracteres válidos o no lo tiene? Ya sabemos, digamos, cuáles son los mensajes o los warning messages o los error messages que va a desplegar la aplicación en caso de, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros vamos a ir a preguntarlo, ya sea con el developer o con el product owner, y vamos a ir poniendo todos esos escenarios que nosotros hemos identificado acá. Entonces, le vamos a ir poniendo también la prioridad. Entonces, digamos, por ejemplo, vamos a ver. Digamos, este primer ejemplo, que el email, el nombre y los comentarios sean requeridos. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es la prioridad de este escenario? Alta. Alta, sí. Yo diría que es alta, porque digamos, ¿qué pasa si yo no escribo el email? Que generalmente el email viene siendo como el username en casi todas los websites. Igual, eso tampoco lo dice, yo lo estoy asumiendo. Entonces, digamos, yo puedo decir, ok, esto es un high priority escenario, pero igual yo podría preguntar, ¿verdad? Entonces, digamos, así voy definiéndole la prioridad a cada uno de estos escenarios. Digamos que el submit button sea requerido, eso es un high. Digamos, que el mensaje de confirmación se despliegue, yo podría decir que es un medium escenario, porque si al final de cuentas el form se submitió, digamos que ya está la funcionalidad. Si no me muestra el mensaje, yo no me voy a dar cuenta, pero en realidad, digamos, la operación se hizo bien, entre comillas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, y aparte, digamos, en el hacer yo este análisis, ahí voy a ir definiendo cuál es la prioridad del escenario como tal, y entonces va a ser obviamente la prioridad del test case. Ahora, la prioridad de ejecución. ¿Qué es lo que significa la prioridad de ejecución? Digamos que nos quedamos cortos en el sprint, ¿verdad? Que nos quedamos cortos en el sprint y no nos va a dar tiempo de nosotros venir y ejecutar todos los test cases. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos tomar un riesgo y decir, bueno, corramos todos los escenarios que son high y medium y hacemos un ad hoc
con los escenarios que son low. Digamos que yo tenía por acá un escenario que es low. Entonces, yo puedo decir, digamos, este es high para la ejecución, este es high, este es low, por ejemplo, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir con esto es que no exactamente, o sea, no es lo mismo la prioridad del test case como la prioridad de la ejecución. Porque puede ser que yo tenga un escenario, digamos, un escenario en este user story, en este momento, en este sprint, que es high, pero después yo lo tengo que validar, digamos, en algún otro momento, o que es medium y después en otro momento yo lo tengo que validar como de regresión, entonces se convierte en una ejecución high, ¿verdad? Entonces, esto es como un juego, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me ayuda a mí? A mí me ayuda a visualizar en qué posición estoy en el sprint, qué tengo que hacer, qué variables tengo que mover, cómo me puedo mover para nosotros poder cumplir con las metas de ese sprint, ¿verdad? Igual acá, digamos, aquí para completar, digamos que yo voy a decir que la creación de este test case me va a tomar 5 minutos y la ejecución de este escenario me va a tomar otros 5 minutos, ¿verdad? Y así yo voy a ir definiendo para cada uno de los escenarios y al final puedo tener un tiempo de estimación de creación y de ejecución. No sé si tienen algún comentario más acá o algo que quieran ver. Ah, bueno, ok, esta columna de acá. Esta columna de módulo feature, que no les expliqué, esta columna se ha implementado en algunos proyectos porque resulta que muchos proyectos no tienen herramientas para hacer tracking de los defects o de los user stories. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, digamos, necesito saber la cobertura de test cases de un feature específico, ¿verdad? No sé si tengo 2, 3 test cases, o si resulta que nunca le hice test cases al login, o nunca le hice test cases a, digamos, a este formulario de feedback. Entonces, yo puedo ver la cobertura, digamos, la cantidad de test cases que tengo de acuerdo a ese módulo. Igual, esto varía dependiendo de cada proyecto. Puede ser que en algunos aplique, puede ser que en otros no, puede ser que a mí me guste tenerlo para mi propio control, puede ser que no, ¿verdad? Entonces, básicamente, digamos, este es el template básico. Igual, en tipos de test case, yo le puedo poner otros tipos, como por ejemplo, algunas herramientas para tracking de, digamos, para QA, yo puedo definir módulos para no estar escribiendo los mismos pasos, como por ejemplo el login, para no estar escribiendo los pasos del login n cantidad de veces. Entonces, yo puedo definirlo como un módulo. A este escenario, ¿verdad? Que va a ser al final un test case, pues eso va a tener un tiempo de creación, pero no va a tener un tiempo de ejecución, porque yo lo voy a tener como un módulo que voy a incluir en todos los otros test cases. Entonces, me ayuda a tener una mejor estimación de creación, pero al final de cuentas no lo voy a ejecutar, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, continuamos. Continuemos aquí. Para hacer como un resumen, ¿cuál es la importancia de la planeación de los test cases? De que nosotros lleguemos a este proceso de planeación de test cases. Bueno, esto nos ayuda a mejorar la cobertura de los user stories o de los bugs, de los tickets, ¿verdad? Nos ayuda también a defender y demostrar el trabajo que nosotros como QAs estamos haciendo de una manera fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, puede que nosotros pasemos todo el sprint pensando y pensando y yo, digamos, ya medio definí los escenarios, ya yo sé qué es lo que tengo que probar, pero todo lo tengo en la mente. O lo tengo en un textpad por ahí o en un notepad por ahí, no lo tengo todo junto. Si yo tengo, digamos, si yo aplico este template y lo uso constantemente, es la forma de que nosotros veamos nuestro trabajo, ¿verdad?
También nos ayuda a dar respuestas más asertivas en el caso de que nos pregunten, ok, ¿cuánto tiempo va a tardar en la ejecución? ¿Cuánto tiempo va a tardar en la creación? O bueno, no tenemos tiempo. Podemos recortar esas pruebas, ¿verdad? También nos ayuda a evitar la duplicidad de escenarios de test cases porque nosotros los podemos tener, digamos, organizados puede ser, digamos, con esta columna de feature o module, nosotros podemos tenerlos organizados y sabemos si estamos repitiendo escenarios o no. ¿Cuáles son los beneficios? Nos permite la reusabilidad de los escenarios de test cases, nos permite ahorrar tiempo en la creación de test cases. ¿Por qué nos permite ahorrar tiempo? Porque digamos que nosotros estamos cortos de tiempo en el sprint. Tomamos un riesgo y podemos decir, bueno, creémosle test cases a los escenarios high y a los medium. Los low ya los tenemos acá, en este template, los tenemos ya en ese documento. En un futuro, cuando haya tiempo, si hay tiempo, los podemos crear, pero ya los tenemos definidos y ya sabemos cuáles son. Y en un futuro testing, digamos, nosotros sabemos qué falta de crear y qué es lo que tenemos que probar. Que no se nos vaya a quedar un escenario por ahí, ¿verdad? También nos ayuda, bueno, a calcular tiempos de creación y tiempos de ejecución y a proveer mejores estimaciones, incluyendo diferentes recursos, de cualquier clase de recursos, ¿verdad? Ya sean personas de QA, browsers. También nos ayuda a poder proveer o a poder, digamos, puntuar una historia de una manera más realista. Porque nosotros, si hacemos esto de manera sistemática, nosotros vamos aprendiendo que cuando analizamos los tickets, se quedaron un montón de cosas por fuera. Entonces puede ser que una historia que valía 3 puntos, al final de cuentas, realmente valía 5. Entonces, igual le va a ayudar a los developers, pero a nosotros como QAs, digamos, a nosotros como QAs, nos ayuda a poder cumplir también con nuestro trabajo. En muchos proyectos sucede que, digamos, no se estima o no se toma en cuenta la estimación de QA, digamos, sino que dicen, ah, no, estos son 3 puntos, y QA, no, nosotros no tomamos en cuenta QA, ¿verdad? Como si, digamos, ¿qué pasa si el ticket se queda pegado ahí en QA y nunca salió porque a QA no le dio tiempo de testearlo? ¿Verdad? O sea, no va a pasar, va a ser carryover para el siguiente sprint porque no se pudo testear. Entonces, también nos va a ayudar a poder hacer nosotros una mejor puntuación de las historias. También se nos hace más fácil definir diferentes tipos de testing, ¿verdad? Cuando nosotros ya tenemos los escenarios definidos, ya sabemos que, por ejemplo, en el siguiente sprint, si viene un cambio a este formulario de feedback, ya yo tengo un conjunto de escenarios o de test cases que me van a servir a mí para hacerle regresión a esa parte, ¿verdad? También hace más fácil la definición de módulos, que era lo que les comenté al final, para yo tener, digamos, o para evitar tener que estar escribiendo pasos, los mismos pasos, uno tras otro. Bueno, por acá estamos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, una duda. Un comentario. Ajá. En el proyecto, pues, cambian cosas, cambian features, cambian funcionalidades, los cuales no se dan cuenta y llegan a poner los test de nuevo y fallan 40. Ajá. Y no saben si es funcionalidad nueva o es un bug introducido. Ajá. Ok. En el template nosotros tenemos una columna que dice criterios de aceptación, ¿verdad? Entonces, generalmente, porque eso pasa siempre, entonces digamos, nosotros como QA decimos, ok, de acuerdo a los criterios de aceptación, eso fue lo que nosotros definimos. Revisamos, vamos a ver qué fue lo que pasó.
vamos al ticket y resulta que nos encontramos, bueno, puede que no haya nada, no haya documentación de nada, pero cuando empezamos a averiguar, sí, resulta que habían cambiado el scope o cambiaron toda la descripción del ticket, ¿verdad? Entonces, bueno, a nosotros como QAs nos sirve porque nosotros podemos decir, ok, esto no fue una mala planeación, el ticket cambió a mitad del sprint o al principio del sprint, digamos, una vez que ya habíamos planeado, nadie dijo nada, entonces, digamos, nosotros podemos ir al retrospective y comentar estas cosas con un fundamento, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder llegar nosotros a mejorar este proceso. Igual, digamos, no es que podamos hacer algo en el momento, pero nos va a servir en ese sentido, porque la idea es ir mejorando continuamente el proceso. Sí, de hecho, nos crean tickets nuevos a nosotros, desarrolladores, y QA nos da cuenta que hay conflictos con otros tickets anteriores que era. En esos casos, bueno, no tiene que ver con digamos, con el approach, pero una de las recomendaciones que hacemos nosotros como QA es que ya sea nosotros o los developers traten de poner siempre comentarios de todos esos cambios, de todos esos acuerdos que se hacen en el grooming session, a veces se hacen en el daily scrum, ¿verdad? Digamos, cuando alguien está bloqueado, sí, yo estoy bloqueado, tengo tal y tal cosa, okay. Bueno, no, comentan eso mismo ahí, ok, vamos al ticket y lo dejamos por escrito, porque si no, nadie se da cuenta qué es lo que pasa. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de hacer eso siempre como una costumbre. Voy, comento o documento todo en los tickets. Inclusive yo puedo poner, de acuerdo a mi conversación con fulanito de tal, y lo tagueo, vamos a hacer este cambio, y lo escribo. También muy importante, que los developers pongan, digamos, como tal vez una descripción no muy técnica, ¿verdad? Pero pongan notas de implementación, porque eso también ayuda mucho a la clarificación digamos, de la funcionalidad del user story. Listo. De los que están remotos, ¿alguien tiene preguntas? Pues podrías volver como a la vista del template. Claro. Y otra pregunta, pues antes de esto, ¿tú nos compartirías el template? Claro. Vale. Claro, igual digamos, si ustedes tienen alguna duda o algún comentario y no lo hacen ahorita, igual ustedes pueden recurrir a cualquier persona de la práctica para consultar, o digamos, si ustedes tienen alguna duda de algo, cómo funciona acá, o tienen una idea de cómo podríamos mejorar ese template, igual nos la pueden hacer llegar, ¿verdad? Porque esto no es algo que está escrito en piedra. Sí, a eso iba precisamente. Ajá, dime. Por ejemplo, yo le implementaría el campo de si el escenario pasó o falló. Ok. Porque no lo veo, o sea, dice, sí, lo estamos como, digamos, lo estamos dejando claro lo que estamos haciendo, pero al final no sabemos qué pasó con él. Ajá. Básicamente, digamos, no está acá porque este template, digamos, este es el template más básico. Ok. Entonces, nosotros como QAs, ¿verdad? Generalmente hay proyectos en los que no se tienen. Por ejemplo, si yo tengo una herramienta como Jira, en las que yo tengo ciclos de ejecución, en esos ciclos de ejecución queda registrado si la prueba pasó o no. De hecho, digamos, en este estatus, si ustedes ven por acá, yo puedo poner en la columna, digamos que era un escenario de testing de Spring, puedo poner la cantidad de test cases que fallaron. Entonces, como ya yo tengo la ejecución registrada, entonces ahí yo tengo el detalle de cuáles test cases pasaron y cuáles no. Ahora bien, digamos que no tenemos una herramienta que nos ayude a hacer eso. Entonces, ¿qué haría yo? Yo, digamos, personalmente, Sonia Cibaja, yo haría un checklist, ¿verdad? De todos estos escenarios y los tendría por sprint
y les pongo, digamos, la columna que diga pass, fail o pass, yes, no, ¿verdad? Sí, Y entonces correcto. así llevo un control de cada Ah, una de las ejecuciones que voy haciendo. a eso me refería, y a la final también uno como que acomoda el template de acuerdo a las necesidades del proyecto. Exactamente, ajá, ajá. Digamos, nosotros hemos tenido proyectos, digamos, tuvimos un cliente que tenía 5 proyectos, entonces teníamos, por sprint, teníamos 5 tabs de estos. Y en este testing status teníamos el resumen de todos los 5 proyectos, ¿verdad? Wow, Entonces, digamos, todo se puede customizar de acuerdo a las necesidades del proyecto. sí, Ujú. sí, real. ¿Alguien más? No, de mi parte todo bien, ok. Ok. Bueno, ya saben, cualquier cosa, si tienen alguna duda, un comentario, si luego les surge una duda, pueden contactar a cualquier persona de la práctica o también me pueden escribir a mí. Ahí están, me tienen en Skype. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias, Sonia. Con mucho gusto. Sí. Gracias. Chao. Chao. Pues, Chao. gracias.